La mayoría de los juegos de Pokémon tienen un tono ligero. Eres un chico con cara de novato que inicia una gran aventura para ser el mejor, como nadie antes. Todo viaje necesita conflicto, ahí entran estos tipos. Bienvenido a Poké Binge. Hoy clasificaremos a los villanos principales de Pokémon, del menos al más malvado. Las primeras fotos policiales de villanos muestran a la conocida pareja Jessie y James del equipo Rocket. Aunque estos dos delincuentes son los principales antagonistas recurrentes del anime de Pokémon, junto a su Nianf parlante, en los juegos no son más que simples secuaces glorificados. Jessie y James solo aparecen en Pokémon Amarillo y Let's Go Pikachu y Eevee, reemplazando a los reclutas genéricos del equipo Rocket en otros juegos de Kanto. Sus métodos son villanescos, como robar fósiles o secuestrar a un anciano, pero siguen siendo simples secuaces de villanos superiores. Sin importar el lugar, los personajes jugadores derrotan fácilmente a los equipos venenosos, y en Let's Go se pierde la oportunidad de ver a Jessie y James siendo lanzados por los aires tras perder. Penny, a diferencia del equipo Rocket, no es realmente una villana. Ella lidera al equipo Star en secreto. Esta banda de delincuentes acosa a otros estudiantes de la academia y amenaza a la región de Paldea al atrincherarse en sus bases y atacar a los transeúntes. Pero aparte de eso, son relativamente inofensivos en comparación con otros equipos malvados de Pokémon. Penny formó la organización para dar refugio a los marginados de la academia y protegerlos del acoso, pero el equipo Star terminó siendo etiquetado como acosadores y amenazados con la expulsión. Para evitar ese destino, Penny colabora en secreto con el jugador para vencer a los líderes del equipo Star y luego los desafía, logrando disolver el grupo. Luego, demuestra cuánto ha aprendido de sus amigos acompañando al jugador en su expedición al Área Cero y ayudando en la investigación con su destreza técnica. Es evidente que una chica que quiere tanto a Eevee como Penny no puede ser malvada. Eso no es tan evidente con nuestro siguiente personaje, Silver, quien inicia los juegos de Johto robando un Pokémon inicial del laboratorio del Profesor Elm y atacando al jugador en el camino. Silver es el único rival del juego en esta lista. Los demás solo buscan una competencia amistosa o, en el peor de los casos, solo son algo groseros. Pero Silver es un criminal en busca de redención. Juzga a los Pokémon solo por su fuerza y suele insultar tanto al equipo del jugador como al suyo cuando pierde. Silver necesita varias derrotas y duras lecciones en la Liga Pokémon para cambiar su actitud. Su desarrollo se nota en el equipo que usa en las revanchas, ya que su Golbat ha evolucionado a su forma final, que depende de la amistad. Silver ha aprendido a cuidar a sus Pokémon y ve al jugador como un rival que lo motiva a crecer con su equipo. Dado lo que eventualmente aprendemos sobre la historia familiar de Silver, quizá a veces la manzana sí cae lejos del árbol. Para más pruebas, no busques más que a N, criado por su padre adoptivo, Ghetsis, para creer que los humanos no pueden coexistir con los Pokémon sin abusar de ellos. N toma el mando como líder títere del equipo Plasma y hace cumplir su credo de separar a los entrenadores de sus Pokémon. Tiene fe total en los ideales de su equipo y los aplica con fervor, similar a personas por el trato ético de los animales en el mundo Pokémon, pero sigue siendo cordial con el protagonista y comienza a valorar su cercanía con sus Pokémon. Aún así, logra hacerse amigo de un Pokémon legendario de Unova y planea usar su fuerza para controlar la Liga Pokémon justo cuando el protagonista enfrentará al campeón. Un acto abierto de terrorismo dirigido hacia lo que parece ser el principal órgano de gobierno de Unova normalmente pondría a End mucho más alto en nuestra lista de villanos, pero el joven entrenador comprende poco después que todas sus acciones estaban al servicio de los planes egoístas de Ghetsis para la conquista. Después de que el protagonista derrota a Ghetsis en batalla, y End se libera de la influencia de su padre y de las motivaciones corruptas del equipo Plasma. Crea un grupo disidente para proteger a los Pokémon debilitados, y 2 años después se une a otro joven entrenador contra el regreso de Ghetsis y sus secuaces. Pero incluso dejando de lado el terrorismo, ¿no te molestaría si tu papá te pusiera un nombre como Natural Harmonia Gropius? ¿Qué nombre es ese, Ghetsis? El líder del equipo Plasma tampoco tiene mejor gusto para elegir secuaces. Cinsaline lidera en Pokémon Negro 2 y Blanco 2, representando al nuevo equipo y sus planes agresivos para Unova. Su objetivo ahora es el legendario Kyurem, ideal para Cinsaline por su gusto por los Pokémon de tipo hielo y estrategias bajo cero. El nuevo tema de la organización se revela cuando la fragata voladora de Plasma congela Ciudad Kaolin. Cinsaline quizá pierda puntos como villano por seguir a Ghetsis, líder de Plasma,
pero la amenaza que él y sus seguidores suponen para el clima de Unova es innegable. Y pensar que, en los originales blanco y negro, Sinsalin se quejaba de estar asignado al almacén frigorífico de Ciudad Fayenza. Tal vez solo necesitaba experimentar liderazgo para dejarlo ir y notar que el frío nunca le molestó. No todos los villanos son tan relajados. Guzmán del Team Skull está tan lejos de ser un antagonista equilibrado como se puede estar, y de hecho es uno de los líderes de equipos villanos más volátiles. Él y sus secuaces han tomado completamente Po Town, ahuyentando a los residentes y permitiendo que se deteriore hasta convertirse en una ruina vandalizada y descuidada. El Team Skull causa problemas en Alola, pero luego se revela que sus crímenes e intimidaciones son para sobrevivir tras ser abandonados por sus familias y el sistema del desafío insular. El líder de Skull utiliza el Pokémon perfecto para representar la mentalidad de su equipo. Olisopod, un insecto corpulento que prefiere huir de los problemas con su habilidad de salida de emergencia. Guzmán parece ser poco más que un adolescente enojado y violento, roto por el sistema y necesitado de orientación, aunque sube algunos puestos en la clasificación por ayudar sin saberlo a la mucho más villanesca Luzamina. Guzmán y el equipo Skull cambian tras los eventos del juego. Incluso Guzmán ayuda al jugador contra el equipo Rainbow Rocket en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. En ese momento, bien podría levantar un enorme letrero de neón que diga «Villano reformado». El equipo Skull es difícil de tomar en serio, pero no pueden competir con quienes se peinan como la portada de su juego. Espadapalabra y Escudoberto, hermanos, creen ser descendientes de los gobernantes originales de Galar. En el postjuego de Pokémon Espada y Escudo, causan estragos en Galar, obligando a los Pokémon a dinamaxizarse en estadios y tratando de enloquecer a Zacian y Zamazenta para desacreditarlos como gobernantes. Parece que olvidaron en qué universo viven. En su mundo, todo gira en torno a los Pokémon, incluso los reyes míticos de la región son Pokémon. Estos hermanos no son exactamente malvados, sino más bien extremadamente egoístas y miopes. Pero esta crisis de sucesión solo nos deja preguntándonos, ¿cómo funciona la política en el mundo Pokémon? Eso no es problema para el presidente Rosa, quien logró su liderazgo en Galar gracias al capitalismo. Rosa es presidente de Macrocosmos y jefe de la Liga Pokémon de Galar. Aunque tiene buenas intenciones, sus acciones resultan tan catastróficas como mal planeadas. Rosa invoca a Eternatus para resolver la crisis energética de Galar, pero como otros villanos de la franquicia, pronto nota que no puede controlar al Pokémon legendario. Estos nunca traen movimientos de sueño ni Ultra Balls, ¿verdad? Rosa tiene el peor sentido del tiempo, ejecutando su plan justo cuando León, el entrenador más fuerte de Galar, reta al jugador al combate de campeón. Se necesitan los esfuerzos combinados de León y su hermano, junto con el jugador y el Pokémon legendario de Galar, para capturar a Eternatus y evitar que su día más oscuro destruya toda la región. Después de ese colosal desastre de relaciones públicas, la Junta de Macrocosmos debió haber tomado el relevo y despedido a su director general, claramente incompetente, porque León toma el mando de la Torre Rosa a partir de entonces. Y realmente no podemos culparlos. ¿Pero sabes a quién sí podemos culpar? A los equipos malvados de Huen, porque permiten que sus líderes los arrastren a planes aún más absurdos y descabellados que ese. Maxi y Archie representan a las organizaciones rivales del equipo Magma y el equipo Aqua, que también buscan controlar a los Pokémon legendarios. Maxi leyó las reseñas de Pokémon Rubí y Zafiro y planea usar a Groudon para acabar con la crítica de demasiada agua. Archie busca a Kyogre para hacer lo opuesto, por su amor a las rutas de agua aburridas. Los líderes de equipo no piensan en el daño ecológico de estos Pokémon hasta que es demasiado tarde. Ni en los remakes, donde sus objetivos están más desarrollados, tiene sentido pasar de liberar al Pokémon legendario a obtener ganancias. Archie y Maxi al menos se unen al jugador para enfrentar al otro, aunque sea por las mismas razones sin sentido. Ya entramos a las grandes ligas, con villanos que amenazan regiones enteras por su egoísmo y falta de visión. El profesor Sata y el profesor Turo son villanos. Pero para que quede claro, no estamos hablando de los clones digitales de los profesores que el jugador encuentra en el Área 0. Son solo IAs que deben seguir su programación. En realidad, hablamos de los verdaderos Sata y Turo, obsesionados con traer Pokémon de otros tiempos, poniendo en riesgo la seguridad de Paldea. Estos dos científicos locos encuentran su final como resultado de su propia arrogancia. Son asesinados por uno de los Pokémon legendarios que traen al presente. Sin embargo,
Los Pokémon paradoja que liberan en el mundo permanecen en el Área Cero, amenazando con devastar la región con su abrumador poder. La inteligencia artificial que los profesores dejan atrás tampoco es mejor, pues hará lo que sea para proteger la máquina del tiempo que causó este caos. Pokémon Escarlata y Violeta sorprendieron a los jugadores al convertir a sus profesores en los principales antagonistas, y los sorprendieron aún más al revelar que habían estado muertos todo el tiempo. Los villanos desconocidos suelen parecer más siniestros. En gran parte de Pokémon Negro y Blanco, eso aplica al verdadero líder del equipo Plasma. Guetsis es el cerebro de la organización. Impulsa separar a los entrenadores de sus Pokémon para controlar Unova sin oposición. Incluso después de que se revelan sus verdaderos objetivos y su hijo N se vuelve en su contra, Guetsis se niega a renunciar a su sueño de conquistar Unova con el poder de su Pokémon legendario. En los juegos secuela, usa la devastación helada de Kyurem y su potencial para congelar la región. Guetsis lo obliga a fusionarse con el legendario que es su amigo y manda al híbrido a atacar al jugador. Al igual que antes, el plan de Guetsis termina en fracaso y queda al borde de un colapso mental, ya no apto para liderar al equipo Plasma. Guetsis pudo volverse un villano al estilo Batman, pero no es un señor frío simpático. Es positivo que su hijo supere los años de abuso e intente perdonarlo, o diríamos que este hombre ya no tiene remedio. Guetsis está compitiendo para ganar el premio al peor papá del mundo Pokémon, pero no hay duda de quién es la peor mamá. La obsesión de Lusamina con las ultra bestias pronto pone en peligro a Alola, pero lo que la diferencia de otros antagonistas es el aspecto personal e incómodo de su villanía. Ella abusa y controla emocionalmente a sus hijos, quienes huyen de ella, y repite esta dinámica tóxica con Guzmán para manipular al equipo Skull a su favor. Ella pasa por su peor momento en Pokémon Sol y Luna, al fusionarse con Nihilego en el ultraespacio, y el jugador debe vencerla antes de que recupere la razón. Esta madre asesina es la fuente de algunos de los escritos de personajes más oscuros de la serie, algo que se hace evidente al ver cómo su hija Lilia, poco a poco, se libera de la influencia de Lusamina a lo largo del juego. Casi es suficiente para hacerte olvidar que Lusamina también está involucrada en el plan para abrir agujeros de gusano por todo Alola y dejar que un montón de monstruos alienígenas invadan las islas. Bueno, casi. Dejando atrás a los padres terribles, llegamos a villanos con planes omnicidas que los ponen aún más alto en la escala de maldad. Lysandra se ha desilusionado tanto por los fracasos de la humanidad que su solución es presionar un gran botón de reinicio en forma de una máquina que acabará con toda la vida en Kalos. La angustia existencial de Lysandro es tan francesa como su entorno, pero su deseo de un mundo perfecto no inspira mucho apoyo fuera del equipo Flari. Al final, el jugador logra evitar que Lysandro drene el poder de un Pokémon legendario en el arma y la dispare, aunque sacar esa cosa del suelo seguramente causó estragos en el mercado inmobiliario del pueblo cercano. ¿Cómo vendes un gran aparato apocalíptico en tu patio trasero? No le preguntes a la gente de Hisui, tienen una grieta espacio-temporal arruinando su horizonte. Eso es cortesía de Bolo, quien gana nuestra medalla de bronce al mal. Bolo pasa casi todo Pokémon Leyendas. Arceus ayudando al jugador a calmar Pokémon nobles y buscar las placas de Arceus. Solo cuando ambos llegan al templo de Sinnoh, Bolo revela sus verdaderas intenciones. Está tan obsesionado con Arceus que hizo que Giratina abriera la grieta espacio-temporal, causando que los Pokémon nobles se descontrolaran y arrastraran al jugador a su mundo. Bolo manipuló al jugador para reunir las placas, invocar a Arceus y ahora lo enfrenta para quedarse con los artefactos. Bolo ocupa un puesto tan alto precisamente por todo lo que está dispuesto a arriesgar en su búsqueda del poder supremo. Además, a diferencia de muchos de los otros villanos en esta lista, Bolo no aprende de su derrota. Sigue decidido a conquistar a Arceus sin importar cuánto tiempo le tome. Parece que los descendientes de Bolo no siguieron los sueños obsesionados con el poder de su antepasado, pero aún así, él no sería el último en amenazar la tierra que llegaría a conocerse como Sinnoh con la aniquilación total. Nuestro medallista de plata en maldad, Cirrus, comparte una ambición similar, y él y sus secuaces del equipo Galaxia causan aún más daño a la región en sus esfuerzos por aprovechar el poder de los legendarios del tiempo y el espacio. Roban energía en Sinnoh, detonan una bomba que drena el lago Valor y capturan al trío del lago para atrapar a los legendarios principales. Cirrus quiere destruir y recrear el universo, esta vez sin ninguna emoción ni espíritu. Ningún subordinado galáctico de Cirrus
conoce sus inquietantes planes para un nuevo orden mundial, lo que lo convierte en uno de los líderes de equipos malvados más aislados y antisociales. ¿Cómo logró siquiera reunir al equipo galáctico cuando tiene todo el carisma de un Garbodor rancio? Es un misterio para cualquiera. La creación de redes y la organización destacan en una franquicia donde la mayoría de los antagonistas lideran conglomerados malvados. Por eso otorgamos la medalla de oro del mal a Giovanni. Él es el villano original de Pokémon, pero no creas que se sostiene solo por la fama que mantienen Bowser y Ganondorf. No, Giovanni está en la cima de nuestro ranking porque hará todo lo posible para llegar ahí y mantenerse ahí. El padrino de Pokémon hará ofertas irresistibles incluso al jugador e inspira tal lealtad en el Team Rocket que cometen actos de terrorismo solo para volver a contactarlo tras huir del país. La derrota motiva a Giovanni a buscar metas mayores y en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna planea usar agujeros de gusano para conquistar el multiverso. Su transformación de jefe de la mafia a supervillano de cómic está completa, y Giovanni recluta a los nombres más grandes y temibles de la serie para ayudarlo a lograr este objetivo. Incluso tiene como carta maestra a Mewtwo, el legendario original y más poderoso de la serie. Es realmente un testimonio de la habilidad del jugador, y logra enfrentarse a la propia Legión del Mal de Giovanni y aún así salir victorioso.